de todos los testimonios que he escuchado de vidas transformadas, por los mensajes de estas canciones que el Señor me ha inspirado a escribir. Hubo uno en particular que me ha llamado, sí, me ha bendecido mucho, me bendijo mucho el día que me lo contaron, y siempre me ha bendecido siempre que lo recuerdo. Y doy gracias a Dios por lo que Dios hace a través de estas canciones. Estábamos ministrando en la ciudad de Los Ángeles en una iglesia. Al terminar, yo estaba atendiendo la venta de mis grabaciones, de mis discos, y se acerca un hermano a mí, me abraza, comienza a temblar y a llorar mientras me tiene abrazado, y yo le pregunto que qué le pasa, y no podía hablar. Finalmente, cuando ya pudo empezar a hablar, me empieza a describir su situación, a contar su testimonio. Me dice: mire, yo antes vivía de robar, yo era un ladrón, de eso vivía. Y en una de esas ocasiones en que andaba muy mal, dice, muy necesitado de dinero, se me ocurrió entrar a robar un auto. Y justo cuando entro al auto, se encienden las luces del patio de la casa automáticamente, y escucho un ruido, se abre la puerta de la casa, y yo sabía que tenía que salir rápido del auto. Y como pude, tiré un agarrón y agarré lo que pude, dice, del auto, y me fui a mi casa. Cuando llegué a casa, comencé a revisar todo lo que me habían llevado, y entre todas esas cosas que me llevé algunos discos, y entre esos discos estaban unas canciones. Una de ellas se llamaba Corazones de Piedra, me dice, y otra de ellas se llama Encontré una paz. Ya para ese tiempo yo le escuchaba a él, y él lloraba y yo lloraba, y le abrazaba y bendecía a Dios por lo que vi que Dios hizo en la vida de este hombre. Me dijo: hermano, escuché sus canciones por mucho tiempo, no me atrevía a ir a la iglesia porque me sentía un hombre malo, jamás imaginé que Dios me iba a amar así, de esa manera, pero un día quise ir a la iglesia, fui a la iglesia por primera vez, escuché de la predicación de la palabra de Dios, escuché que Dios me amaba, escuché la presentación del evangelio, invité esa noche a Jesús a entrar a mi corazón, y desde entonces le sirvo al Señor. Denle fuerte el aplauso a Él. Ministrábamos en la ciudad de Guatemala, Radio TGN Cultural, una de las radios más antiguas que tenemos y más que efectivamente han proyectado el evangelio de Jesucristo no solamente a través de Guatemala, sino también han bendecido mucho a nuestro país, México, todo lo que es la parte sur de México, desde la parte de Yucatán, toda la ciudad, el estado de Chiapas también fue muy bendecido a través de esta programación de TGN. Y al terminar la entrevista, recibo una llamada. El hermano Elías Reyes, del trío Hermanos Reyes, de los Hermanos Reyes, él iba conmigo, yo iba con él en el auto, y él recibe la llamada, me dice: Medina, es para ti. Comienzo a hablar con él y me dice: mire, yo soy salvadoreño, me dice, pero vivo aquí en Guatemala. Hace muchos años atrás yo era empresario allá en el país de El Salvador, vivíamos muy bien, yo, mi esposa, mis hijos. Dice: recuerdo cuando yo llegaba a mi empresa, había un jovencito que escuchaba sus canciones. Yo no sabía que era música cristiana, lo único que sabía que era música que él no debía escuchar, decía yo, durante las horas de trabajo en mi empresa. Me molestaba mucho que él lo escuchara, y cada vez que pasaba al lado de él le decía que apagara la música. Inmediatamente que él la apagaba, dice, pero inmediatamente que yo entraba a mi oficina, él volvía a encender la música y la seguía escuchando, y a mí me molestaba, pero lo dejaba en paz, dice él. Luego después llegó un día en que fuimos amenazados de muerte, mi familia y yo, y tuvimos que salir huyendo del país de El Salvador, y me traje a mi familia a este país de Guatemala. Y me dice él, entre las pocas cosas que pudimos traer, nos trajimos, mi esposa y yo, un cassette que ese jovencito cristiano, al cual yo molestaba siempre y siempre le decía que apagara esa música, nos regaló. Y conforme mi esposa y yo íbamos viajando y haciendo ese camino tan largo, que nos parecía tan largo y tan oscuro y tan pesado y tan sufrido, comenzamos a escuchar de entre sus canciones una canción que dice: encontré una paz, una hermosa paz, encontré un amor, qué infinito amor. Y comenzamos, mi esposa y yo, a sentir algo que nunca habíamos sentido en la vida. Nos miramos a los ojos y en ese momento pudimos entender que, aunque nosotros no entendíamos todo lo que estaba pasando y que veíamos que todo se derrumbaba alrededor nuestro, algo sentíamos dentro de nuestro auto, y al tocarnos la mano y al escuchar las palabras de esa canción, entendíamos que de alguna manera Dios nos estaba viendo, Dios estaba cuidando de nosotros. Llegamos al país de Guatemala,
muy pronto comenzamos a buscar una iglesia, comenzamos a congregarnos, y quiero que sepa que un día entregamos nuestro corazón a Jesucristo, mi esposa y yo, y mis hijos también le sirven como familia. Hoy le servimos a Él. Y solo quería que supiera que el Señor usó su vida, que el Señor usó estas canciones para tocar nuestras vidas, porque usted, si yo no se lo cuento, me dice él, de otra manera no se hubiera dado cuenta de lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Siendo un niño ilustrador de zapatos, jamás imaginé que Dios me inspiraría a escribir estas canciones, pero yo le doy tantas gracias a Él, que tal y como dice la Escritura, que Él escoge de lo vil y de lo menospreciado. Así hizo Dios en las vidas de cada uno de nosotros. Así hizo Dios en mi vida. Nos limpia, luego nos limpia, nos purifica, nos santifica para el uso de su honra y de su gloria. Hay tanto que agradecerle a Dios.